Todavía, hermano. Aleluya. Bien, vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 8, en el verso 34 al 37 voy a estar leyendo. Hechos capítulo 8, verso 34 al 37. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Hasta ahí voy a llegar en la lectura, aunque antes y después, en todo el capítulo 8, narra la historia de un personaje que me gustaría que nos detuviéramos un poco en él. Es la vida de Felipe, un diácono en la iglesia cristiana de Jerusalén. Un diácono que poco a poco el Señor empezó a levantarlo y llevarlo desde oveja a un servidor, a un líder de diaconado en la atención, y lo llevó luego a ser un evangelista. Porque en el capítulo 6, si usted lee el 6, ahí está la elección de los 7 diáconos que eligieron para atender las mesas de los necesitados, incluyendo las viudas de los judíos y de los griegos. Había mucha necesidad en el pueblo del Señor. En el capítulo 6 lo eligen como un diácono, como un servidor de Dios. Pero en 2 capítulos más, en el 7 está el martirio de Esteban. En el capítulo 8 aparece ya Felipe en otra dimensión, ya no atendiendo mesas, ya no sirviendo comida, ahora atendiendo la voz del Espíritu para llevar el mensaje de Jesucristo primero a los de Samaria. Así comienza el capítulo 8. Anda predicando Felipe en Samaria y se convierten muchos ahí en Samaria, incluyendo Simón el mago. Se convirtió ahí en Samaria. Pero luego, dada la obra que había hecho Felipe, enviaron de los apóstoles, enviaron quien atendiera ahí en Samaria, y Felipe siguió su camino, su trabajo, y de repente aparece en esta escena el etíope, el eunuco y Felipe, que iba leyendo un pasaje bíblico, el libro de Isaías, dice la escritura, pero que el etíope no sabía de quién estaba hablando ahí, pero tenía deseo de conocer a Dios y conocer la escritura. Y entonces el Espíritu lo puso cerca del etíope para que le explicara. Y la primera pregunta que Felipe le hizo al etíope fue: ¿entiendes lo que lees?
Y vaya que el etíope fue tan sincero como debe de ser uno sincero cuando no entiende algo. Si alguien me explicara, dijo, ¿verdad? Vaya que el etíope tomó una posición sencilla, ¿va? A veces uno cree que lo sabe todo y no sabe nada de las profundidades, pues, de Dios. Puede conocer mucho, pero de las profundidades de Dios son, hermano, profundidades abismales de las Escrituras y de Dios mismo. Creo yo que somos bienaventurados que nos haga entender que Él es nuestro Salvador. Somos bienaventurados con solo que nos haga entender que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador. Con eso somos bienaventurados. Pero ahí apenas sabemos eso. Hay muchas otras cosas que necesitamos saber. Entonces, cuando hablamos de Felipe, estamos hablando de un personaje interesante. Interesante, que quizás lo primero que podemos aprender de él es que fue un hombre que fue creciendo en el Evangelio, en la gracia del Señor, y que no se quedó con lo que ya había alcanzado. Ya había sido elegido como diácono. Ya era una honra eso, ¿no le parece, hermano? Cuando usted va a revisar en el capítulo 6 los requisitos que tenía que tener un diácono, estamos hablando de requisitos elevados: lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, tenía que ser de buen testimonio. O sea, tenía requisitos interesantes. Pero lo que me gusta de Felipe es que en 2 capítulos, no le puedo decir en 2 años, 3 años, 5 años, no lo dice la Biblia, cuánto tiempo había pasado ahí. Podríamos tratar de estudiarlo, quizás podríamos lograr encontrar cuánto hay de tiempo entre el capítulo 6 y el capítulo 8, si investigamos con mayor ahínco. Lo que me interesa es que vea que Felipe no se quedó en la posición de diácono, sino que siguió avanzando. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos y lo tratemos de vivir. No, hermano, nos acomodemos a lo que ya sabemos o a lo que ya estamos haciendo de parte de Dios. Siempre Dios puede tener algo nuevo para nuestra vida. Pero obviamente ha de haber sido, lo puedo dejar claro por la Escritura, ha de haber sido un hombre fiel en lo poco para que lo pusieran sobre mucho. Así es como Dios avanza a los creyentes. El que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho. Amén, hermano. Así que anhelemos crecer en Dios. Anhelemos avanzar en el Señor. Anhelemos alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Hoy vamos a tratar de estudiar de Felipe algunas cualidades que Felipe tenía y que nos enseñan también a nosotros qué es lo que debemos de buscar. Acompáñeme ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 29 al 31. Ahí. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. La primera cualidad que yo veo en la Escritura, hermano, es en la primera frase, dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Esa expresión, aunque pequeña, corta, tiene una gran importancia para la vida cristiana.
y es que el Espíritu es el que debe de guiar a los creyentes. El Espíritu lo está guiando. El Espíritu lo está lo está llevando al trabajo que tenía que realizar. Entonces Felipe no solamente es lleno del Espíritu, porque ya lo podemos ver allá en Hechos 6, que Felipe ya era lleno del Espíritu Santo. Por eso lo eligieron como uno de los diáconos. Pero aquí es, oiga esto, aquí es donde verdaderamente se ve lo que es realmente una llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no solo tiene que ver con sentir la presencia de Dios, como quizás hoy usted y yo la pudimos sentir, pudimos disfrutarla, pudimos hablar con el Señor. Eso es parte de la llenura del Señor. Pero las partes más importantes de la llenura del Señor es que el Espíritu nos pueda guiar. Hermano, ¿cuántos errores dejaríamos de cometer si el Espíritu nos guiara? ¿Usted se imagina los errores que dejaríamos de cometer si el Espíritu nos guiara con toda libertad en nuestra vida? Y nosotros estuviéramos tan atentos a la voz del Señor, tan conectados con el Señor, que no haríamos nuestra voluntad, sino que haríamos la voluntad de Él. Y al hacerlo así, nos libraríamos de una gran cantidad de errores, de metidas de patillas, aleluya, y de dolores de cabeza, de estrellamientos en nuestra vida. Nos libraríamos de una gran cantidad de cosas. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice Romanos, me parece. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y cuando ahí habla de hijos, se está refiriendo de hijos ya de una estatura madura, un poquito más grande, aunque todavía no la madurez perfecta, que es la estatura del varón perfecto, según Efesios capítulo 4. Pero Romanos habla de hijos ya entendidos, hijos ya sabios, hijos ya maduros. De esos hijos son los que Dios quiere que nosotros seamos, hermano. De esos hijos sabios, que son guiados por el Espíritu, que no se dejan ir por sentimientos, que no toman decisiones cuando están bravos, aleluya, que no toman decisiones cuando está hirviendo la sangre por dentro. No toman decisiones ahí, sino que esperan el consejo divino. Así se movía el Señor Jesús, por el consejo divino. No vaya a creer que el Señor hacía inclusive lo que Él mismo quería. Él mismo dice: yo no vine a hacer yo no vine a hablar de mí mismo, yo vine a hablar del Padre. Yo no vengo a hacer las obras mías, yo vengo a hacer las obras del Padre, de las que Él me mandó a hacer. O sea que se dejaba guiar el Señor, y por eso tuvo éxito, si lo podemos decir de esta manera, tuvo éxito en el ministerio el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor tuvo éxito en su ministerio? Sí, hermano, sí, Él murió, sí, pero resucitó. Y ese era el plan. Ese era el plan. El Señor no falló cuando murió, no falló. Era parte del plan. Por eso Él dice con toda seguridad, dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. No, el Señor no falló cuando le quitaron la vida. No, Él la entregó. Voluntariamente la entregó. También voluntariamente le volvieron a dar vida, para que por medio de su resurrección nosotros seamos salvos. Bueno, aquí estamos en el primer punto.
El primer punto es guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. Eso es sumamente importante, que cada creyente vaya madurando a la estatura en que ya no seamos guiados por nuestras emociones, en que ya no seamos guiados por las turbulencias de la vida, en que ya no seamos guiados por lo que la gente dice, hermano. Eso es lo peor que podemos hacer, ser guiados por lo que la gente dice. Seamos guiados por Dios, por su Espíritu y por su palabra. Esa es la clave. Pero fíjese que en Lucas capítulo 2, verso 25, encontramos otro ejemplo, porque podría ser que uno diría, pero ¿será que solo Felipe era guiado? No, en la Biblia hay una cantidad de ejemplos de gente guiada por Dios, gente guiada por el Espíritu. Y en Lucas 2:25 encontramos otro personaje, aunque luego voy a regresar a Felipe. Déjenme darle otro ejemplo de quién era guiado por el Espíritu. 2:25 de Lucas dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Oiga esta frase: y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Simeón era un ministro de Dios, un sacerdote, un levita. Él ministraba en el templo, en los templos, en las sinagogas. Y era por costumbre que todos los nacidos en el pueblo de Israel, los judíos, fueran llevados al octavo día, fueran llevados para el rito de la circuncisión. José y María, como buenos padres piadosos y practicantes del judaísmo, se fueron al templo. Lo que no sabían ellos es que en el templo había un hombre guiado por el Espíritu. Un hombre guiado. Un hombre que las tres frases que usted leyó son interesantes. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le había revelado, y movido por el Espíritu Santo. Mire, no se movía por emociones, se movía por guianza del Espíritu. Ese día amaneció seguramente como cualquier otro día, pero él sabía que no era otro día común y corriente. Ahora él sabía que en el templo iba a presenciar uno de los milagros más grandiosos que sus ojos podían ver: al Salvador del mundo, de 8 días. Siempre me ha impresionado eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos judíos en el ministerio de Jesús vieron al Señor haciendo milagros, hablando, haciendo prodigios, y aún así no creyeron en él. Simeón, el sacerdote, vio a Jesús de 8 días. ¿Qué puede saber usted quién va a ser de 8 días un niño, hermano? ¿Qué puede saber uno?
Si cuando uno los ve, lo más que dice a veces uno, este se parece al papá, dice, qué hermano, qué esperanza. No se puede notar bien todavía, en realidad. De 8 días, difícilmente puede decir uno si es igualito al abuelo, es igualito al papá, es igualito a la mamá. Difícilmente, porque apenas están empezando a surgir los rasgos físicos, los rasgos genéticos del papá o de la mamá. A medida que va creciendo es que uno empieza a notar, ve, el mismo remolino tiene. Aleluya. Ve, bravo como el papá, igualito. Ahí empieza a notar uno. Pero de 8 días. Y Simeón no se equivocó en absoluto, porque el Espíritu estaba sobre él, porque el Espíritu le revelaba y porque era movido por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le gustaría, hermano, vivir así? Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar en el sentido de que el Espíritu le va a decir hacer todas las cosas. No me vaya a malinterpretar, porque hay gente que entra en el misticismo y hay gente que todo no quiere dar ni un paso, porque a ver, ¿doy el paso, Señor, o no doy el paso? No, ese es misticismo. Y en todo quieren ver a Dios haciendo algo, y no necesariamente. Si uno sabe cuál es la ruta para ir al trabajo, no necesita preguntarle al Espíritu cuál es la ruta. Ya usted ya la sabe. No, pero hay grandes decisiones en nuestra vida que necesitamos guianza. Grandes acontecimientos, grandes pasos que dar en nuestra vida, que ahí deberíamos de preguntar: Señor, esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿viene de ti? ¿Qué es lo que hago? Ahí debemos de preguntar. ¿Cuántos dicen amén, amén? Vaya. Entonces ahí tenemos una primera característica: guiado y lleno del Espíritu. Así era Felipe, así era Simeón. Mire qué lindo, Simeón termina casi sus días, porque Simeón ya era un anciano cuando esto aconteció. Y mire que el Señor ya le había dicho que no iba a haber muerte, que no iba a morir sin antes ver al Salvador del mundo. Por eso cuando lo toma en sus brazos de 8 días, lo levanta y dice: Señor, ahora sí despides en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Qué maravilla, hermano. Qué despedida para Simeón. Qué despedida más grande. Irse a la tumba, porque se fue a la tumba, murió. Pero se fue a la tumba habiendo visto literalmente al Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén, amén? Qué maravilla. Qué cierre de vida es ese. Bueno, pero veamos otro versículo. Hechos capítulo 8, versos 5 y 6. Otra característica de Felipe. Regresemos a Felipe. Hechos capítulo 8, versos 5 y 6 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dejémoslo hasta ahí. De ese pasaje podríamos sacar muchas cualidades, pero yo me voy a quedar con una sencilla. Samaria era un pueblo no muy amistoso con el pueblo judío. No era muy amistoso. Los judíos
y los samaritanos no se llevaban. No se llevaban. Por eso usted encuentra la historia del samaritano y del judío que ayudó, porque no se llevaban. Por eso la historia de Jesús y la mujer samaritana es tan importante. ¿Por qué? Porque samaritanos no se llevaban. Sin embargo, Jesús le predicó a ellos. Y esta es la enseñanza de Felipe. Felipe había aprendido a amar las almas sin preferencias. Había aprendido a amar las almas sin que fueran de su pueblo. Aunque fueran un pueblo no muy amistoso, no muy amoroso para él, de todos modos, él descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Y esto nos da una cualidad. Felipe amaba las almas. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender, hermano. Digo aprender porque necesitamos aprenderlo. Eso no nace uno amando a todo el mundo. Y sobre todo a un pueblo que no es muy amigable. Para los judíos, pues, no era muy amigable. Entonces, para Felipe, ¿qué lo motivaba? ¿Qué lo motivaba a ir a predicar a Samaria? Si en un pueblo no muy amigable, no muy amistoso con ellos. Lo que lo animaba era el amor que Cristo había puesto en su corazón. Ese amor hacía que podía amar a cualquiera. No importa de dónde era, no importa de qué país era, no importa de qué raza era, no importa de qué pueblo era. Necesitamos aprender a amar los unos a los otros. Amén, amados. Amén, hermano. De repente, fíjense que aún entre nosotros los hispanos podría pasar que de repente entre un país y otro como que no mucho va. Alguien me dijo una vez a mí, hace tiempo, me dijo, no, pero es que El Salvador y Honduras se pelearon una vez, me dijo. Una famosa guerra. Una famosa guerra. Digo famosa porque la gente la ha hecho famosa. Que después de un partido se pelearon, dice. No es cierto, no fue por el partido, fue por otra cosa. Pero algunos todavía la recuerdan. Por eso no me llevo con los salvadoreños, dice. Fíjese usted, como sudando calenturas ajenas de ese tiempo, pues, del pasado. No, hermano. O a veces entre un país y otro país. No, yo con aquellos no me llevo. Es que aquellos son así. Y es que no. Debemos botar toda barrera de nuestro corazón. Debemos aprendernos a amar unos a otros como Jesús nos ha amado a nosotros también. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, amén? De repente salen que las pupusas son de no sé dónde, dicen. Dice, no, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Afuera, toda frontera, toda situación en nuestra alma debemos superarla para poder predicar el evangelio de Jesucristo a quien sea. A quien sea. Y eso tenía Felipe. Ahí en ese mismo pasaje hay muchas cosas que podemos hablar. Dice que hacía señales. Eso quiere decir que hacía milagros. Esa es otra cualidad, pero la vamos a dejar ahí un poquito aparte. Juan capítulo 4, verso 4 al 7, hablando de Jesús, que es la esencia del amor, la fuente del verdadero amor está en Jesucristo. Él es la fuente del amor. Mire lo que dice Juan capítulo 4, dice, y le era necesario, hablando de Jesús, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob.
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Si pones el siguiente verso, el verso 8, mire la respuesta. La respuesta, hermano, Juan 4, 8. Bueno, el 9 quizás, dame el 9 ahí. Quiero ver la respuesta de la, ahí está, el verso 9. La respuesta de la mujer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Mire, ahí está la barrera, ahí está la frontera. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice, hermano? No se tratan, ni se hablaban siquiera. Esa era la realidad. Pero Jesús amó tanto, ha amado tanto al ser humano, que Él no tiene barreras en su alma, en su corazón, no tiene barreras. Él vino para los que están necesitados. A los enfermos vino, porque los que están sanos no necesitan médico, pero los que están enfermos sí, necesitan el médico divino para sanar. La samaritana de inmediato se vio un tanto así como ofendidita, ¿va? Como incómoda con la plática. Le dijo: ¿por qué me hablas? ¿No sabes que soy samaritana? Y entre judíos y samaritanos no se tratan, no se llevan, no se hablan. Esa es la actitud que a veces el ser humano toma para no hablarle de Cristo a alguien. Dice: no, es que con esos no me llevo yo, dice. A esos no les hablo. Si es de otra religión, dice, eso no. Pues si a esos son los que hay que predicarle, porque no conocen al Señor. Y nos han mandado a predicar el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Entonces, pero solo el amor de Dios nos puede hacer romper esas barreras. El amor de Dios hacia el pueblo, hacia el mundo, vaya, rompió la barrera que había entre judíos y gentiles. ¿Se recuerda? Rompió la barrera, porque de dos hizo un solo pueblo, dice. Rompió la pared intermedia, rompió la barrera que había entre el mundo gentil y entre el pueblo judío, la rompió. Y de los dos vino a ser un solo pueblo. ¿Por qué nosotros seguimos dividiendo? ¿Por qué el ser humano sigue dividiendo? Por la dureza del corazón de uno. Es que sigue dividiendo los pueblos y sigue dividiendo a la gente. Pero el Señor nos ha llamado a amarnos, y sobre todo amarnos para poder hacer su obra y su trabajo. Y su obra es que prediquemos el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Entonces Felipe nos enseña que hay que amar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos amar, hermano? Debemos aprender a amar. Como buenos hijos de Dios debemos aprender a amar. Número 3, voy un poquito más adelante por causa del tiempo. Hechos 8:39 al 40. Dice así. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, esta es la historia de Felipe de nuevo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
La tercera característica o cualidad de Felipe es que era obediente al mover de Dios. Era obediente al Señor. Él había sido llamado para predicar. Y él no se resistía a ir de ciudad en ciudad, guiado por el Espíritu, movido por el Espíritu, pero obediente también. Obediente a la voz del Señor. Una tercera característica y cualidad que todo creyente debe de tener es ser obediente al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará, dice. Fíjese que una manifestación, una de las más grandes manifestaciones de amor a Dios es guardar la palabra de Dios. Es quizás una de las máximas expresiones de amar al Señor, es guardar su palabra. Porque ¿de qué nos sirve que tengamos tanto palabra en el cerebro si no la vivimos? ¿De qué nos sirve que tengamos tanta palabra de sabiduría en nuestra mente si no la practicamos, si no la vivimos? Eso no es lo que Dios quiere. La verdadera sabiduría es aplicar la verdad de Dios a nuestros corazones. Esa es la verdadera sabiduría. Sabiduría no es saberlo todo. Sabiduría es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es sabiduría. Por eso la Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios vuelve, hermano, al sencillo, lo hace sabio, dice. Lo vuelve sabio. La palabra del Señor. Entonces, Felipe tenía una característica que usted y yo necesitamos urgentemente: obediencia. Y en estos tiempos mayormente, hermano, la obediencia es importante, la obediencia al Señor. Juan 4:34, hablando de obediencia, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y mire cómo era de obediente el Señor, que a veces tenía que dejar algunas cosas por hacer el trabajo de Dios. Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el mismo pasaje de la samaritana. Es la misma historia. Es cuando los discípulos regresaron, que ya traían el almuerzo, fueron a comprar comida. Jesús se quedó en el pozo de Jacob, habló con la samaritana, ya sabe usted la historia. Y cuando los discípulos venían, vieron a Jesús hablando con la samaritana y le urgieron al Señor diciéndole, Señor, ya traímos el almuerzo, vente a comer. Yo me imagino más de alguno de haber dicho, ay, deja esa samaritana, Señor, es del samaritana. Tú vente a comer. Y entonces Jesús le dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre, que acabe la obra que me has enviado a hacer. Eso es obediencia, hermano. Amén, hermano. Hay gente que no termina un trabajo porque se va a hacer otra cosa. Aleluya. Pero obediencia es terminar lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y eso incluye que a veces quizás vamos a tener que sacrificar algunos placeres normales de nuestra vida. Jesús dejó de comer en ese momento, fíjese, porque quería terminar la charla que tenía con la samaritana. No vaya a creer que no comió, sí comió, pero después buscó el momento. Ahorita es obediencia, ahorita no estoy pensando. En otras palabras, Jesús le dijo a los discípulos, ahorita no estoy pensando en comida, ahorita estoy trabajando, ahorita estoy haciendo la obra que me mandaron. Ahí téngamelo, caliéntenmelo ahí en el microondas después, ¿verdad? Después comió el Señor. Pero la diligencia que el Señor tenía para hacer su trabajo era
era como usted y yo debemos aprender a trabajar para el Señor. Y aún en todo, hermano, en todo, hasta en el trabajo secular, debemos ser gente diligente, no de los que comienzan todo y nunca terminan nada, ¿va? No, debemos ser de los mejores trabajadores en las empresas seculares. Cuarta característica y termino. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 8, verso 32 en adelante. Vuelvo a Felipe y termino con él. Hechos 8, 32 al 35. Este es el pasaje que el etíope iba leyendo. Y el pasaje dice de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora nosotros sabemos que de quien estaba hablando el profeta es de Jesús. De él es que habla como un cordero mudo que no abrió su boca cuando lo estaban sacrificando. De él ahora lo entendemos después de muchos años. Pero en aquel entonces, leer Isaías, algo que acababa de pasar, necesitaba que alguien le enseñara. Alguien lleno del Espíritu, alguien obediente por el Espíritu, alguien que amara las almas. Y cabal, el Espíritu le mandó a Felipe. Felipe le explicó que este cordero que había sido sacrificado, que no abrió su boca, que no le hicieron justicia, pero que iba a ser grande su generación, era el mismo Jesús que había muerto en la cruz del Calvario y que había muerto por él. Lo llevó paso a paso, lo llevó hasta decir: ¿y qué necesito para bautizarme? Aquí hay un poquito de agua. ¿Qué necesito? ¿Puedo bautizarme? Bien puedes. Si crees bien esto, puedes. Y lo bautizaron ahí mismo. Esto nos lleva a una cuarta característica importante. Los que comparten la palabra, los que predican, los que quieren enseñar el evangelio, todo creyente debe ser conocedor de las escrituras. Debe conocer la escritura, debe estudiar las escrituras. Esto no es solo para predicadores. Conocer la escritura no es solo para los evangelistas, los que predican, los que enseñan. No, todos nosotros debemos ser conocedores de la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conocerla? Porque al conocerla corremos menos riesgo de que alguien nos engañe. Hoy en día hay muchos engañadores, demasiados engañadores, que desvían a la gente, pero desvían a la gente que no conoce la escritura, que no la han aprendido, no la estudian. Y por eso cualquier persona viene, trae una disque palabra de Dios sacada a saber de dónde y lo engaña. Pero cuando usted y yo estudiamos la palabra, las sagradas escrituras, vamos a ir conociendo. Aparte de que conocer la palabra tiene muchos impactos en nuestra vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que cuando más conocemos la verdad, más vamos siendo libres nosotros en nuestra propia vida. Por eso necesitamos conocer la verdad, pero también la necesitamos conocer para crecer, para alimentarnos, para crecer, para estar fortalecidos en el Señor y
para que nadie nos engañe. Por eso dice Efesios 4:13 por ahí, para que no seamos desviados por alguno que aplicando las estratagemas del error seamos desviados del verdadero camino que es en Cristo Jesús. Amén, amados. Yo termino. ¿Cuántos queremos de estas características? Primera característica, guiado y lleno del Espíritu. Segundo, amador de las almas, y por eso podía trabajar en el Señor. Tercero, obediente a la voz del Señor y al trabajo de su obra. Y cuarto, conocedor de las Escrituras. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Tomémonos un momento esta noche. Tomémonos un momento para decirle al Señor: Señor, yo quiero de esas cualidades que Felipe tenía. Yo quiero de esas características que Felipe tenía en su corazón. Quiero aprender a vivir como los hombres de Dios, las mujeres de Dios caminaron obedeciéndote, siendo guiados, haciendo su obra. Queremos caminar conociendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mientras ministramos un momento al Señor, le voy a invitar, si usted desea venirse adelante, véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender, yo quiero avanzar. Felipe avanzó en su vida espiritual. De ser un diácono, lo llevaron a ser un evangelista. No se acomode en la posición que ya haya alcanzado. No se acomode a lo que ya alcanzó y ya llegó. El que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Permítale al Espíritu guiarlo, desarrollarlo, hacernos crecer para conocer la profundidad de su Espíritu, de su palabra. Aleluya. Oh, llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu gracia, Señor. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al Señor. Se anima a decirle: Señor, ven sobre mi vida, Señor. Venga tu Espíritu. Venga tu Espíritu sobre mí, Señor. Como lo hiciste con Felipe, como lo hiciste como Simeón. Los llenaste de tu presencia, los llenaste de tu Espíritu. Aleluya. Ven, Señor. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Oh, sí, purifícame, Señor. Te adoramos, Señor. Te quiero conocer. Ven, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven,
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Levanta tus manos y díselo. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Señor, restáuranos. Renuévanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Purifícame, lávame, renuévame. Te bendecimos, Señor, esta noche. Señor, Bendecimos tu nombre, Jesús. tu poder. Purifícanos, Señor. Lávame, renuévame, Aleluya. Señor, Tú eres mi Señor. te quiero conocer. Una vez más, dile a Él. Purifícame y lávame. Lávanos, Señor. Renuévanos. Restaúrame, Señor, Renuévanos con tu espíritu. con tu poder. Padre, visítanos con tu espíritu, Señor. Purifícame, Visítanos con tu Espíritu Santo. renuévame, restaura. Llena nuestra vida de ti, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Purifícame y lávame. Lávanos. Renuévame, restaurame. Lávanos con tu sangre preciosa. Con tu poder. Aleluya. Purifícame Y lávame, Señor. Renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, purifícame, Señor. Purifícame y lávame. Así es, Señor. Renuévame, restaurame, Visita nuestros corazones. con tu poder. Visita nuestra vida, Señor. Purifícame y lávame. Llénanos, llénanos. Llénanos de tu presencia. Señor, te quiero conocer. Oh, sí, purifícame. Purifícame, Díselo a Él, purifícame, Señor. renuévame, restaura. Purifica mi vida, mi alma. Con tu poder. Oh, sí, Señor. Purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor. te quiero conocer. Queremos conocerte más cada día. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame. Así es, Señor, así es. Restauranos, restauranos, Tu poder. restauranos, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vamos a levantar un momento nuestras manos para decirle, Señor, gracias porque sabemos que tu Espíritu está aquí. Sabemos que tu presencia
está con nosotros. Señor, gracias porque podemos encontrar en ti el socorro para nuestras almas. Espíritu Santo, ministra a nuestros corazones y llénanos. Llénanos de tu paz, de tu bendición. Permítenos esta noche ser también intercesores de aquellos que están pasando, Señor, por diferentes necesidades. Presentamos nuestra petición, nuestra oración delante de ti. Tú la conoces muy bien, pero permítenos ser esta noche un intercesor de nuestros hermanos que están padeciendo. Permítenos ser un intercesor de nuestros hermanos que están sufriendo y que solo tú puedes hacer un milagro, Señor, en sus vidas. Venimos, Señor, trayendo las peticiones de aquellos que están sufriendo enfermedades, que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Nosotros confesamos y creemos que en Cristo Jesús hay sanidad de enfermedades, que en Cristo Jesús fueron clavadas todas nuestras enfermedades y dolencias. Así que presentamos, Señor, y oramos por la vida de Samuel López. Oramos por la vida de Morina Martínez, de Kenneth Oliva. Oramos por Mateo Díaz y Jackie Davis. Señor, por cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño. Señor, te suplicamos que pongas tu mano de poder y de sanidad sobre el cuerpo de los que están enfermos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú puedes sanar la vida de cada uno de ellos. Oramos por la vida de María Manzano, Señor. También ella sufre de alguna enfermedad, pero también tú puedes sanar y liberar y traer paz y salud a su cuerpo. Señor, derrama tu aceite sobre cada vida que está enferma, Señor. Derrama de tu aceite fresco y puedan ser sanadas todas las enfermedades del alma y del cuerpo, Señor. Oramos por la fortaleza espiritual y aún del cuerpo. Oramos por fortaleza de Israel Meléndez, de Saraí Rivera, de Melania Guzmán y Valeria Campos. Señor, trae tu fuerza, trae tu fortaleza, trae, Señor, una doble porción de tu espíritu. Señor, por favor, extiende tu mano de poder y tu mano milagrosa sobre su vida, Señor. Oramos también por los casos legales. Oramos por Jocelyn Díaz, por Alan Escobar, Señor. Cada uno de ellos tiene algún caso pendiente, Señor, en cortes. Pero Padre, tu palabra dice que tú eres nuestro abogado. Tú eres el abogado de abogados, Señor, y para ti no hay nada imposible. Te rogamos, Señor, que seas tú liderando, Señor, en las cortes, trayendo libertad, trayendo, Señor, trayendo respuestas favorables en todos los casos legales de tu pueblo, Señor. Usa tu Espíritu Santo, Padre, y todos los instrumentos legales
sé tú obrando un milagro en cada vida y en cada familia, Señor. Oramos esta noche por tu pueblo, por cada uno de tu pueblo, Señor. Tú conoces las necesidades. Quizás ellos no lo han puesto como una petición hoy, pero tú sabes lo que está aconteciendo en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que seas tú, Señor, favorable a nuestras vidas, que seas propicio a nuestra vida y trae respuestas de bendición para tu pueblo, Señor. Padre, gracias. Gracias porque siempre tienes un pueblo dispuesto a orar. Gracias porque siempre levantas en medio de tu iglesia, siempre levantas un grupo de hermanos orando, dispuestos a traer, Señor, clamor, dispuestos a traer intercesión por los que más lo necesitan. Bendice a tu pueblo, Señor. Llénalos de paz, de consuelo y de fortaleza. Y responde, Señor amado, a las peticiones de cada uno de tus hijos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos. A ti la gloria y la honra. Renuévame, restábrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame. Aleluya. Renuévame, restábrame, Señor. Se lo dice al Señor. Te quiero conocer. Una última vez, dile: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. A ti damos las gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mis amados,